En este capítulo vamos a comentar la Europa del siglo XVII, sus datos iniciales, la crisis y la guerra y el comercio. Estamos antes que nada ante una época de contrastes en la que se dividen Europa en dos partes y se distinguen lo que son las dos Europas. Hay contrastes a nivel religioso, a nivel político, a nivel económico e incluso a nivel cultural. Al nivel religioso hay una división entre catolicismo y protestantismo. A nivel político entre monarquías absolutas como por ejemplo Francia y los reinos hispánicos y los primeros sistemas parlamentarios como Inglaterra y Holanda. A nivel económico hay un florecimiento del comercio y la manufactura contra unos estados que estaban anclados en el modelo medieval, principalmente los estados del sur de Europa. Y a nivel cultural también hay una gran diferencia entre los países protestantes y los países católicos, sobre todo en el aspecto científico. Estamos, por tanto, ante el inicio de la diferenciación entre la Europa del Norte y la Europa del Sur, que todavía sigue vigente en nuestra época. En Crisis y Guerra ahondaremos en demografía, en la guerra de conflictos que hubo en esta etapa. Especial hincapié haremos en la guerra de los 30 años y en cómo quedó Europa tras la paz de Westfalia. En la agricultura hubo una serie de malas cosechas, la agricultura tradicional además estaba estancada y no aumentó la producción agrícola. Esto, unido a otros factores como epidemias, guerras religiosas, enfrentamientos políticos y emigración a América, provocó un retroceso de la población en toda Europa, excepto en Inglaterra y en Francia. Estamos en una época de guerras y conflictos, guerras entre protestantes y católicos y también conflictos como rivalidades políticas, que todo ello hace que esté el continente constantemente en guerra unos países contra otros y provoca muchas muertes en los campos de batalla, asesinatos de la población civil y saqueo de ciudades e incluso paralización del comercio y de las actividades productivas como la ganadería o la agricultura. Todo ello hace que se quede el comercio y la economía paralizados. Además, la contienda más importante de la época fue la Guerra de los 30 años, que duró de 1618 a 1648. ¿Y cómo fue esta guerra? Pues vamos a dar unos datos principales. La primera fueron los implicados, que fueron casi todas las potencias europeas. En un bando estaba el imperio hispánico y germánico de los Habsburgo y en el otro las nuevas potencias europeas como Francia, Inglaterra, Suecia, Holanda y Dinamarca. ¿En dónde ocurrió? En la zona de la actual Alemania, principalmente. El motivo fue un conflicto religioso entre católicos y protestantes, pero realmente el motivo real era ver quién dominaba a Europa. Unos hechos destacados fueron el empleo de mercenarios, la devastación de completas zonas de cultivo, hambrunas generalizadas y bancarrota de muchas potencias europeas que se arruinaban al tener que costear ejércitos. Y acabó con la paz de Westfalia que firmaron los dos bandos contendientes en 1648. De esta guerra podemos extraer cuatro grandes conclusiones. Las nacionales es concretamente la afirmación de las monarquías absolutas, el inicio del Imperio Sueco, la independencia de las Provincias Unidas del Imperio Hispánico, la descentralización del Sacro Imperio Romano Germánico y, en definitiva, el fin de los imperios y el inicio de los Estados-nación. A nivel político, supuso la finalización de la supremacía de la Casa de los Habsburgo, que dominaba España, y el inicio del dominio de la Casa de los Borbones, que tenía su origen en Francia. También se crearon los primeros parlamentos en Inglaterra y Holanda y supuso el fin del doble poder medieval del Papa y el Emperador. A nivel social, podemos destacar que el protagonismo de la nobleza ya fue casi nulo, la burguesía fue la única clase dominante, salvo en contadas excepciones, hubo un estancamiento de la población europea, una emigración a América y una serie de hambrunas que mermaron el número de habitantes de todos los países de Europa, salvo contadas excepciones.
Y a nivel religioso, pues supuso el final de las guerras religiosas después de más de 100 años. Se inició un nuevo periodo que fue la tolerancia religiosa y se dividió Europa entre el norte protestante y el sur católico. Y además hubo una disminución sustancial del poder de la influencia de la Iglesia católica a nivel político. Y aquí podemos ver cómo quedó Europa tras la paz de Westfalia, con España y sus posesiones, Francia, que fue la gran beneficiada, que adquirió nuevos territorios, Suecia, que se expandió y se convirtió en la primera potencia del norte de Europa, y la creación de nuevos estados independientes como por ejemplo Suiza o las Provincias Unidas. Y en la tercera parte, por lo que respecta al comercio, hablaremos de estos temas que tenemos aquí a la derecha. La primera consecuencia directa es que el comercio atlántico experimenta todavía un crecimiento mayor y se hunde definitivamente el comercio mediterráneo y hanseático. Los países implicados en el comercio atlántico en un principio fueron Castilla y Portugal, que se dividieron el mundo mediante el Tratado de Tordesillas, pero posteriormente entraron en escena Holanda, Francia e Inglaterra. Y este auge del comercio espectacular supuso una serie de cambios en el trabajo. Por un lado tenemos con que aumenta el comercio de ultramar. Esto hace que se necesiten cada vez más productos. Y se necesita también que haya un cambio en las formas de producción gremial tradicionales porque no eran realmente rentables ni económicas. Aparece lo que es la manufacturación y la burguesía toma el poder de la producción económica en el comercio e invierte su capital en negocios productivos, con lo cual los gremios empiezan a perder importancia y a aumentar el sistema económico de producción de manufacturas a gran escala. Las compañías comerciales fueron las grandes beneficiadas. El comercio de estas compañías era básicamente marítimo. Inglaterra y Holanda especialmente establecen factorías comerciales en África y Asia, y las monarquías lo que hacen es conceden el monopolio del comercio de un producto o de una zona a las compañías comerciales a cambio de un pago. Estas compañías lo que hacen es comerciar con los territorios de ultramar y realmente se convierten en las verdaderas dueñas de la zona que están explotando. Y serán, en definitiva, el embrión de las nuevas empresas multinacionales. Las diferencias en el norte y el sur empiezan a ser palpables. A nivel de religión, el norte era protestante, el sur católico. La clase social predominante era la burguesía en el norte y la nobleza en el sur, aunque la burguesía era incipiente, por así decirlo. En economía, el norte se basa en la manufactura y el comercio, mientras que el sur es agraria y rentista. La política del norte es absolutismo e inicio de los parlamentos, mientras que el sur es solamente absolutista. En el norte tienen ideas y mentalidades científicas, mientras que en el sur son religiosas. Y la sociedad en el norte empieza a ser más igualitaria, entre comillas, eso sí, mientras que en el sur es mucho menos igualitaria. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.es.